Cuando un motor eléctrico se daña, un motor que estaba conectado a un variador de frecuencia, es una sucesión de varios errores. Es sumamente importante saber qué es lo que yo tengo que hacer en la parte de mi variador de frecuencia, en la parte de protecciones a mi variador de frecuencia, para que esto no suceda. Sumamente importante, así que mucha atención. Bienvenidos una vez más a su canal Teslamatic. Mi nombre es Iván. Vamos a proteger a nuestro motor para que no le pase nada. Y aquí tengo un ejemplo muy práctico, podría decirse a partir de la experiencia, cuando tratamos ya en la parte de instalación, puesta en marcha y programación de variadores de frecuencia. ¿Sí? Aquí yo voy a tener, por ejemplo, un dato de placa. Ya esto es tomado de internet. Hay un dato de placa de mi motor. Tenemos un par de videos exclusivos acerca de esa parte de cómo interpretar, ¿verdad?, el dato de placa de mi motor eléctrico. Sumamente importante esto, ¿por qué? Porque yo voy a ingresar estos datos aquí, a ver, a mi variador de frecuencia. Es decir, si yo tengo un motor, aquí es, ¿no? Clarito dice, de 0.55 kilovatios o 550 vatios, o lo que vendría a ser a unos 3 cuartos de HP, porque un HP sería 750 vatios. Muy importante tener estos datos, ¿verdad?, a la mente. ¿Por qué? Porque es sumamente importante establecer cuánto de potencia tiene aquí mi motor. En este caso, 0.55 kilovatios. Ahora, la corriente, y aquí no, este motor puede trabajar a 50 o 60 hercios, y por eso yo tengo inclusive dos potencias, dos tipos de corriente y a diferentes voltajes. Entonces, lo que me interesaría es, por lo general trabajamos en Latinoamérica, ¿a qué cuánto? A ver, a 60 hercios. Recuerden, la corriente está donde vamos a ingresar a un variador, en este caso al Yaskawa J1000. Me ha parecido muy pertinente colocar este simulador de este variador de frecuencia, porque ahí yo puedo ingresar esos datos y ver qué es lo que pasa si sobrecargo mi variador. Así que atención, vamos ahí. Tenemos una corriente, vamos a tener la parte de si tengo a 220 o si tengo a 440. Si ven aquí, tengo 220, 440, 380, 420, perdón, a 50 hercios. Pero lo que me interesarían serían los datos de aquí abajo. Es decir, 60 hercios voy a tener unas RPM de 1700. Voy a tener el voltaje, miren, de 254 a 277. Pero no necesariamente yo necesito tener, y a este variador le voy a colocar 220 voltios. ¿Qué pasa con la corriente? ¿Cuál corriente me debería dar? 2.25 amperios. Cuando estamos hablando, ojo, del dato de placa aquí, es un dato de corriente nominal. Es decir, el dato ya con el motor a plena carga. No es un motor en vacío, ¿sí? No es un motor que está trabajando sin carga, es un motor que está trabajando con su respectiva carga. Ahora, este dato 2.25 amperios es primordial. ¿Por qué? Porque este dato voy a ingresar a mi variador de frecuencia. Y también el variador de frecuencia, yo que voy a realizar la respectiva protección. Pero de antemano, para proteger mi variador, ¿por qué? ¿Cuál es la sucesión o cuál es la jerarquía de protección aquí? El guardamotor, ¿sí? Por lo general se usa esto mucho, también se usa fusibles, pero sí, en su gran mayoría, en las instalaciones que yo he trabajado y he visto, hay guardamotores que protegen mi variador de frecuencia. ¿A qué corriente? Debe ser muy similar la corriente de entrada, obviamente, de mi variador con su corriente de salida, muy similar. Entonces podría ser, digamos, ¿no?, de unos 3 amperios, ¿ya? Esto me va a dar, aquí va a haber una placa característica donde va a ver cuál es la corriente de entrada, cuánto tengo corriente máxima de salida, es decir, hacia mi motor. Entonces, si yo tengo ese dato que me diga, por ejemplo, 3 amperios, ¿ya? Yo debo conseguirme un guardamotor que esté calibrado o ajustado, ¿sí?, su protección en 3 amperios. No menos, no más. 3 amperios. Por lo general, en este caso, si estamos hablando de los de Schneider, los WEG, los Siemens, podemos tener una corriente de calibración o de ajuste, ¿no?, porque es variable, de 2.5 a 4 amperios. Pero como digo, repito, yo debo colocar a 3 amperios. Con eso yo garantizo, es decir, este dato de aquí, cojo de mi placa de mi variador. Con eso garantizo de que si por algún motivo sube la corriente, ya vamos a ver por qué va a pasar, qué va a pasar si es que yo no programé bien mi variador. Ahí es donde sería la última situación donde me puede proteger a mi motor eléctrico. Si yo aquí sobredimensiono mi guardamotor
a mi variador de frecuencia, digamos que yo coloco aquí 10 amperios, por más que si esto sube, por más que suba mucho, yo puedo correr el riesgo de quemar mi motor, quemar mi variador, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta eso. Entonces debe ser a la corriente de la placa de mi variador de frecuencia. Ahora, ¿cómo ingreso este dato ahora ya de salida a mi motor? Tengo 2.25 amperios. Vámonos al simulador Yaskawa. Estamos hablando del J1000. Tenemos ya igual unos 3 videos al parecer de esta parte de este simulador. Súper fácil. Y aquí yo escribía, ¿no? Bueno, también está el manual obviamente, pero yo ponía aquí en la pizarrita, necesito el parámetro E201. ¿Qué es el parámetro E201? Dependiendo, ¿no? En Yaskawa, el parámetro E201 para este variador J1000 representa la corriente nominal de mi motor, Motor Rated Current, ¿ya? Es decir, cuando está a full load, lo que dice aquí, ¿no? ¿Qué significa full load? A plena carga. Entonces yo debo, a qué corriente necesito colocar? A la corriente de mi motor, en este caso 2.25 amperios. ¿Cómo navego? E2.E201, ¿verdad? Vengo con las flechas para abajo donde dice parámetros, ingreso y ahí voy navegando. Miren, necesito E201, E201, ¿ya? Inclusive aquí está, ¿no? Miren, información, bueno, eso no me va a aparecer en el variador, pero aquí sí me va a aparecer, dice información Motor Rated Current, es decir, la corriente nominal de mi motor. Dice que en los J1000, por eso estos J1000 son, podría decirse, de baja potencia, va a tener un rango de 0.32 a 6.40, pero esto no es que todo variador me va a soportar eso. Por eso también aquí tengo una placa, por decirse un tipo brochure de mi variador de frecuencia, y dependiendo del modelo, bueno, los J1000, vamos a ver hasta cuánto nos tiene. Miren, estos son la corriente nominal. Esto sería en base a la placa, ¿verdad? Entonces la placa me dice, por ejemplo, si la placa dice el J, la serie, ¿verdad? C, B, etcétera, etcétera. Y lo importante es 0001. ¿Qué indica? Esto va a ir en función de la potencia. Miren, en kilovatios 0.2, si es 0.1, si es 0.02, 0.4. ¿Cuál sería en este caso de aquí? Si estoy hablando de esta placa, que sería 0.55, yo me iría al superior, siempre al superior, 0.75 kilovatios. Y aquí está, miren, la corriente nominal salida máxima que me entrega el variador sería 3.5 amperios. Muy importante, aquí también dice sobrecarga. Va a sobrecargarse 120%, es decir, puede aumentar a 120 y va a empezar a contar 60 segundos para que se alarme. O también 150 segundos, pero en alto rendimiento. Esas cuestiones dependería de la aplicación, ¿verdad? Pero, como digo, la corriente nominal que me interesa aquí es 3.5. Esto es lo que me arroja máximo mi variador en esta función, en este variador de un HP. Entonces, o sea, 0.75 kilovatios. Entonces, si yo me vengo al variador, máximo sería, como decía, ¿no? De 3 amperios. Ahora, dependiendo, yo debo copiar aquí 2.25. Entonces, ¿cómo hago? Subo, ¿no? 2.25. Aquí bajaría. Y 25. Exacto. Ahí está establecida mi corriente nominal de mi motor. Ahora, yo puedo esto ya simular, ¿verdad? Y Yaskawa en sus modelos, casi en todos que tiene esta muy buena función que es colocar en modo local a mi motor, a mi variador, para arrancar mi motor. Es decir, me sirve que con estas teclas yo puedo variar la velocidad, yo puedo arrancar, yo puedo parar mi variador, mi motor eléctrico. Entonces, si yo coloco, miren, cuando aplasto aquí LORE, significa local remoto. En remoto funcionaría con sus entradas digitales, ¿verdad? Con sus entradas, ¿sí? Con sus referencias analógicas, etcétera. Pero cuando esté en modo local, lo que yo voy a hacer es ingresar aquí manualmente, por ejemplo, la frecuencia. Vamos a ingresar, por ejemplo, 30 hercios. End indica de que yo ya ingresé ese dato y vamos a colocar en run. Y vemos, ¿no? Que ya va funcionando y arranca el motor. Ahora, yo puedo monitorear incluso aquí la corriente. Recuerden, la corriente era tengo acá, de 2.25. Colocamos 2.25, sí, ¿verdad? Entonces, vamos a monitorear esta corriente. Vengo aquí con la flecha. Está ahorita 0.9 amperios. ¿Por qué? Porque no estoy poniéndole carga. Vamos a ponerle carga, miren. Si está en 2.25,
no va a pasar nada, miren, sigue trabajando. ¿Por qué? Porque la corriente es 2.25 la nominal. ¿Qué pasa si aumento un 155? Vamos acá, 3 amperios. En pocos momentos debe alarmarse, vamos a verificar que se alarme. Ahorita está el doble, ¿verdad? Empezaría a contar, vamos a aumentarle un poco más de tiempo para que sea más rápido. Miren, OL1, ¿qué pasó? Se activó la alarma de sobrecarga. ¿Qué dice aquí? Drive fault. Esto yo no voy a ver aquí como digo, ¿no? Sino en el manual yo debo verificar que dice motor overload. ¿Qué significa esto? De que yo sobrecargué a mi motor y se está protegiendo, ¿ya? Entonces hay un parámetro que ya está por fábrica, pero por si acaso hay que tener mucho cuidado y no moverlo, que es la parte que es el L01, que es el Motor Overload Protection. Y entonces, ¿en qué debería estar? Vamos a ver en qué está. L01. Vengamos para acá. Vamos a resetear esto. Me vengo a parámetros. Ahí, enter. L01. L101. Vamos a ver. Sí, L101. Enter. ¿En qué está? En 01. ¿Qué indica esto? Y esto es por default, ¿no? Que está en un propósito general. Por lo general, repito, valga la redundancia, ahí trabajaría normal, pero también hay la opción de deshabilitar. Y aquí me dice clarito que cuando yo utilizo varios motores, es decir, a la salida de mi variador coloco más motores, no solo este, por ejemplo, yo colocaría otro motor, ahí es donde dice no le sirve colocar esa protección. ¿Por qué? Porque no estoy viendo si a cuál mido, a este o a este motor. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Entonces ahí, ¿qué dice? Y digamos que alguien tenía esa aplicación y cambió ese variador. Y esto le puso en el E0, en cero, ¿verdad? En disable, o sea, deshabilitado esta función. Vamos a probar esto. ¿Qué pasa? Vamos a colocarle en cero, L101. Vamos a colocarle en cero, enter, ¿verdad? Y vamos a arrancar nuevamente, ¿sí? Vamos a darle run, perfecto. Y aquí vemos la corriente, aquí está, ¿no? 3.5 amperios y estamos en 200 de torque. Y debería alarmarse, ¿no? Miren, no se alarma, no está pasando nada. El variador, el motor que es de 2.25 amperios, ahorita está trabajando a 3.15 amperios. Sumamente peligroso, ¿verdad? Entonces, hay otra opción, como decía, ¿no? Si aquí, bueno, eso ya depende de las partes de las protecciones, pero, por ejemplo, puede haber un termistor que yo puedo desactivar la parte de activación de esto. Pero aquí vemos que está sobrecargado, no pasa nada. Y el variador, ¿qué pasa? Puede alarmarse también, pero digamos que este variador me soporta más corriente, ¿ya? Digamos 5 amperios. Entonces, esto podría seguir trabajando hasta que el motor se nos queme. Entonces, esto sí hay que tener mucho cuidado en esta parte de establecer bien los parámetros de la corriente, ¿sí? Ven que ahí no se activó, ¿no? No se está activando para nada, ¿ya? Entonces, vamos a parar esto y vamos a volver a habilitar el L101, ¿verdad? Parámetros, vengo para acá, EHL101, enter, y estaba en 1, vengo a reset, sería la flechita para acá, 1, enter, escape, escape, salgo, vamos a colocar, miren, si tengo al 200% de torque, se va a desactivar, en un instante se va esto a alarmar, o L01, ¿sí? Entonces, hay que tomar muy en cuenta eso. Otra situación, como decía, yo debo colocar esto la protección correcta, ¿verdad? Sí, ya no me sirvió la programación, algún problema ahí tuve y eso no debería suceder. Yo debo tener también bien la parte del guardamotor, ¿verdad? Si ya subió mucho la corriente, yo sería recomendable, ¿verdad? Si cuando esté trabajando, si este variador puede ser de más corriente, ¿sí? Pero yo digo, yo voy a calibrarlo únicamente a mi motor. Entonces, si trabaja a 2.25, yo verificaré, ¿no? Cuando esté a plena carga, cuánto me está consumiendo aquí a la entrada del variador. Y en base a eso yo puedo ajustar bien mi calibración de mi guardamotor. Entonces, como digo, en resumen yo debo programar bien mi variador para proteger mi motor y también programar, no programar, sino ajustar y colocar bien mi guardamotor para proteger mi variador y por ende a mi motor. ¿Sí? Sumamente fácil, ¿verdad? Entonces hemos verificado esta parte. Es necesario establecer esto primordial.
Puede ser la parte también esencial, o bueno, no tanto de un arranque y a colocar un potenciómetro, ¿sí? Pero lo esencial es que proteger a mi motor y proteger a mi variador contra sobrecargas, porque siempre puede suceder. Puede suceder, como he dicho, ¿no? Lo más problemático que sucede en unos motores sería, por ejemplo, rodamientos, ¿sí? Exceso de temperatura, puede dañarse el ventilador, puede por ahí haber alguna cuestión mecánica, entonces hay que tener mucho cuidado y establecer bien, como digo, repito, esos parámetros a mi motor. ¿En base a qué? En base a la placa. Todo esto fue también a la placa de mi motor, el que estoy trabajando y estoy conectando a mi variador de frecuencia. Sin más que decir, por favor, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, así como por favor suscribirse a nuestro canal y en nuestra escuela virtual, donde tenemos cursos exclusivos de electricidad industrial, control eléctrico, PLCs, lectura de diagramas eléctricos, diseño de diagramas eléctricos industriales en teslamatic.education. Sin más que decir, mi nombre es Iván, cuídese mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.